argentino, cuya fortuna se considera que es de $5.000, de 5.000 millones de dólares, 5 billones. Entonces, ese es parte del panorama. Evo Morales han buscado toda la forma de quitar el gobierno. Sabemos del intento de golpe de Estado que se le hizo a Correa en Ecuador, que no pudieron dar golpe de Estado. Pero la política norteamericana en relación con en América Latina es quitar todos estos gobiernos progresistas y poner gobiernos acólitos de ellos, gobiernos títeres de Estados Unidos, y llevar a cabo una política tradicional, gobiernos títeres, gobiernos pro-norteamericanos, gobiernos que reciban instrucciones de Estados Unidos y que hagan lo que Estados Unidos mande. Esa es la realidad. Uno mirando todo el proceso histórico que hemos tenido en América Latina, de pasar de gobierno de dictadura, y muchas de estas dictaduras inclusive apoyadas por los Estados Unidos, a gobierno prácticamente elegido por el pueblo, y gobierno entre comillas democrático. Pero parece que estos gobiernos democráticos no han sabido gobernar. Se le ha dado el poder y al final lo que han terminado es en convertir a los políticos en unos corruptos. Hemos cambiado lo que es la dictadura por la corrupción, y cuando uno ve en la parte práctica, en lo que la vivencia del pueblo y lo que implica gobernar para que la mayoría puedan tener ciertas condiciones y la población pueda vivir mejor, entonces uno lo que ve como que hemos tenido unos retrocesos a nivel de política pública en estos países. Entonces hemos cambiado la dictadura por corrupción, y yo lo que me explico es, así como ha estado Estados Unidos interviniendo permanentemente en el mundo, pero más concreto en América Latina, ¿por qué en el tema de corrupción Estados Unidos entonces no ha metido su mano para que estos gobiernos realmente puedan gobernar desde una justicia social que puede implicar para todos? Porque a los Estados Unidos no les importa las actividades de corrupción que lleven a cabo los gobiernos que le son serviles. En el caso específico de República Dominicana, por ejemplo, el tema de los tucanos. Ellos han planteado que hay un problema de corrupción, sometieron a un exministro de Defensa, pero todo eso ocurre porque los tucanos se lo compraron a Brasil. Si los tucanos se lo habían comprado a Estados Unidos con los mismos beneficios y con las mismas actividades que se llevaron a cabo para comprar los tucanos, los americanos no dicen nada, no se había dicho nada de eso, lo habían aceptado. Lo que pasa es que es el doble rasero, la doble moral de Estados Unidos, de que lo que me conviene a mí no importa cómo se haga, no importa los medios para lograr los objetivos, si beneficia a Estados Unidos, si beneficia a los sectores fácticos de Estados Unidos. Es decir, que es una doble moral. Ellos no manejan, el tema de la corrupción no es su problema. El problema de Estados Unidos son gobiernos que les sean serviles y gobiernos que permitan hacer tratados lesivos al interés nacional, como una serie de tratados como el Tratado del ALCA, que encabezado por el presidente Chávez y Fidel Castro lograron derrotar en Argentina, en aquel famoso encuentro que hubo de presidentes latinoamericanos y caribeños, y lograron eliminar, por lo menos disminuir la influencia del ALCA, que en el fondo es un proyecto de recolonizar los países de América Latina y el Caribe, porque eso es el planteamiento actualmente, y es lo que se vislumbra en la política, en las posiciones independentistas y patrióticas de estos gobiernos latinoamericanos. Lo que los americanos quieren es revertir todo eso y convertirlo en neocolonias, lo que siempre hemos sido. Después de nuestras independencias, lo que nos hemos convertido en neocolonia norteamericana, y los países que han querido salir del neocolonialismo, ellos quieren volver otra vez a llevarlo otra vez a los términos del neocolonialismo, y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Son gobiernos neocoloniales lo que ellos están imponiendo ahora mismo en América Latina, tumbando gobiernos patrióticos, gobiernos que con pretensiones de resolver los problemas nacionales de manera independiente. Y los Estados Unidos entienden que no quieren gobiernos independientes, lo acusan de hacer todo tipo de acusaciones, pero todo el temor de Estados Unidos es que haya gobiernos independientes en América Latina y el Caribe. Después de 50 años de guerra, y ahora en este proceso ya por fin un acuerdo de paz, ¿qué implica eso para Colombia, un acuerdo de paz en este momento, después de 50 años de guerra?
la guerra en Colombia, de la guerrilla de la FARC con el gobierno de Colombia, comenzó en los años, a finales de los 40, cuando el Bogotazo, cuando mataron a aquel gran dirigente político liberal colombiano, y ahí comenzó la guerra. Y es una guerra que se desgastó, una guerra de desgaste, tantos años, casi 60 años de guerra. Y era un pueblo que quiere paz. Y la propia FARC, el Ejército del Pueblo, quería la paz. Y trató de hacer, hizo esfuerzo por hacer la paz. Hace 15 años, más o menos, que una parte de la FARC se fue a la legalidad y formaron un partido, la Unión Patriótica, un partido que estaba cogiendo mucho poder, pero le mataron todos sus dirigentes, mataron 4.000 dirigentes, se asesinaron, lo llamó el baile rojo, y acabaron con ese partido, asesinaron todos sus dirigentes. Entonces, para la FARC era muy difícil hacer un acuerdo de paz con el gobierno, pero ellos siempre han tratado de hacer paz, porque el pueblo, como vuelvo y repito, quiere la paz en Colombia. El problema ha sido el gobierno colombiano, sobre todo el gobierno de Uribe. Es que el gobierno de Uribe, tanto el gobierno de Uribe como sectores militares se beneficiaban de esa guerra. Esa guerra le era beneficiosa. No le importaba el daño que sufría el pueblo venezolano, los campesinos venezolanos fruto de esa guerra, porque era beneficiosa. Pero lo que yo quiero señalar es que la FARC, el Ejército del Pueblo, siempre han estado tratando de lograr la paz en Colombia, que ya efectivamente se logró la paz en Colombia, un acuerdo auspiciado por Cuba, le dieron el premio Nobel de la Paz a Santos, pero no al jefe guerrillero, algo muy distinto a lo que ocurrió en 1978, que en los pequeños acuerdos de paz que llevaron a cabo Menachem Begin, primer ministro de Israel, con el presidente Anwar Sadat de Egipto, a ambos le dieron el premio Nobel, y en este caso solamente le dieron el premio Nobel a Juan Manuel Santos, que yo lo veo como un acto de discriminación contra un dirigente guerrillero de una organización que tiene 60 años peleando en Colombia, y que logra un acuerdo de paz y que le dan un premio unilateral a una de las partes y excluyen a la otra. Mirando así, y más que nos compete, porque nos toca de cerca, mirando la situación que viven los venezolanos ahora mismo, y que de hecho ya nosotros en el país, en lo que va de este año, casi tenemos más de 300.000 venezolanos ahora mismo aquí en la República Dominicana, y lo que implica eso a nivel de vamos a decir así, de carga para el Estado, pero eso es un reflejo realmente de lo que está pasando en Venezuela, que muchas veces nosotros no, aunque conocemos alguna noticia de lo que pasa, pero nunca conocemos a fondo lo que está pasando en Venezuela después de la caída de Chávez y todo el gobierno de Maduro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto que hay en Venezuela? Y que al final esto que estamos mirando aquí de tanto venezolano en el país, ¿qué es consecuencia de eso? Que usted nos pueda un poquito como hablar sobre ese tema, que es importante que debemos tocarlo. El conflicto venezolano se enmarca en lo mismo que te planteaba ahorita, es el mismo interés de Estados Unidos en dominar América Latina, el Caribe, ponerlo a sus pies, arrodillarlo, ponerlo a su servicio, poner gobierno títeres, y desde que asumió el poder el presidente Chávez, y luego que fallece el presidente Chávez y llega al poder Maduro, Estados Unidos no ha parado de apoyar grupos internos para que derroquen ese gobierno, y han utilizado las mismas estrategias y tácticas utilizadas con el presidente Allende, que derrocaron al presidente Allende en 1973, creando una situación ficticia de escasez. Digo ficticia de escasez porque realmente hay una escasez, pero la escasez provocada por los empresarios que esconden los alimentos para crear una situación de descontento popular, para que el pueblo sea quien derroque al gobierno. Es una política terrible, una política diabólica para tomar un gobierno, pero que no es la primera vez en la historia que los Estados Unidos fomentan el tipo de política para tomar un gobierno.
lo hicieron, ya lo han Pero hecho. fíjate lo que implica eso con lo que es la mayoría del pueblo venezolano, que la mayoría son prácticamente pobres, al final son los más afectados. Claro, pero precisamente ese es el objetivo. ¿Cuántas toneladas diarias de alimentos no confisca el gobierno? Que sacan de túneles, Sí. que están escondidos en los campos, que están bajo la tierra, y se la pasan para Colombia. Crea una escasez en el Lo pueblo. que ha pasado con el dinero en estos días. Con el dinero, llevándose los pesos de 100 bolívares, llevándose el dinero de 100 bolívares. Es decir, que el interés de la oposición servil a Estados Unidos, títere a Estados Unidos, es derrocar el gobierno, derrocar el gobierno elegido democráticamente por el pueblo venezolano y hacerlo de la manera que sea, golpe de Estado, matando al presidente. ¿Cuántos atentados, cuántos planes se desbarataron en Venezuela para matar a Chávez? ¿Cuántos se han también eliminado para matar al presidente Maduro? Esto es una política de cambiar de gobierno. Esa escasez es provocada por los sectores empresariales, servir a Estados Unidos, para crecer de contento, vuelvo y te digo, en la población, y por eso nosotros nos encontramos con una parte de la población que viene de la República Dominicana, porque realmente hay una gran escasez, claro. Que el gobierno venezolano está trabajando todos los días, te digo, está tomando todas las medidas para derrocar esa guerra, porque es una guerra económica, esto está enmarcado dentro de lo que es la guerra, pero en este caso no es un conflicto bélico, pero es un conflicto grave en el plano económico, claro, porque están llevando a la población, están hambreando a la población, pero no es el gobierno de Venezuela que está para provocar un estallido social, para provocar un estallido social. Para un gobierno democrático que el pueblo fue que lo eligió. Eso es correcto. Sí. Eso es correcto. O sea, eso es lo que tú acabas de decir, es el objetivo, derrocar un gobierno democráticamente elegido a través de una escasez que ellos crean, y hacer una implosión social. Claro. Ese es el objetivo. Claro. Pero no lo han logrado y lo van a lograr, porque es un pueblo que se mantiene unido a su gobierno, que crea todos los días conciencia. Es un gobierno inclusive que todos los días le informa, de una comunicación permanente con su población, para crear conciencia a la población, para que el pueblo entienda que eso es una política, que es una guerra económica lo que ocurre en Venezuela, y el pueblo está creando conciencia de eso. Más tiene también muy a favor que tiene las Fuerzas Armadas. Es una unión cívico-militar lo que existe en Venezuela, y es prácticamente imposible derrotar ese gobierno. Mirando lo que es la situación de Cuba, ahora sin Fidel, el acuerdo con Estados Unidos de esa apertura, ¿qué implica eso en un futuro inmediato para el pueblo cubano? Bueno, los acuerdos del gobierno cubano con Estados Unidos benefician a Cuba. Siempre el Estado cubano, el Estado cubano no ha sido un Estado que ha planteado una enemistad con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han obligado al gobierno cubano a tener que defenderse de Estados Unidos, inclusive de actividades terroristas, de grupos terroristas que existen en Miami, que han puesto bombas en hoteles, y una serie de problemas, el caso de Bahía de Cochino, invasiones, guerra biológica. Crearon el dengue, que mató muchísimos niños y adultos en Cuba. Crearon un problema con los cerdos. Lo que pasó en República Dominicana, aquella peste que hubo que matar a todos los cerdos, la bombardearon también, esa bacteria la tiraron por avión, y crearon ese problema también en Cuba. O sea, la guerra bacteriológica. O sea, que Cuba ha sido atacado por todos los lados por Estados Unidos, por todos los frentes. ¿Cuántos atentados le hicieron a Fidel Castro? 600 atentados para asesinarlo. Un bloqueo de 50 años. Más de 50 años. Que solamente un pueblo unificado con su gobierno, una unidad de acero entre el gobierno cubano con su pueblo, solamente así se puede resistir 50 años de bloqueo de Estados Unidos. Que si cualquier artículo tiene la mínimo objeto de Estados Unidos, la compañía que le vende a Estados Unidos, que le venda a Cuba, que en Panamá, en cualquier sitio del mundo, que le venda un producto a Cuba con cualquier tecnología norteamericana, le ponen lo condenan a altas sumas de dinero, sanciones, son a multas millonarias en dólares.
O sea, un bloqueo enorme que ha afectado al pueblo cubano en todos los órdenes. Porque la economía mundial es dominada por Estados Unidos. Y tú tener un gobierno en contra, como el gobierno norteamericano, no es algo fácil. Aquí en República Dominicana, Trujillo no aguantó 3 meses de bloqueo norteamericano, de bloqueo como el que ha vivido el pueblo cubano. En 3 meses mataron a Trujillo. Claro. Y allí tienen 50 años resistiendo un bloqueo. Entonces, tu pregunta, esa relación, eliminar el bloqueo es algo fundamental para el pueblo cubano. Pero aún esa apertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos no ha significado la eliminación del bloqueo. No. Y ello es lo que ha planteado Trump en su campaña electoral y todas esas posiciones en contra de la apertura de relaciones entre los dos países. Entiendo yo que eso es parte de la campaña electoral de Trump para ganarse el votante de la Florida, que es un votante anticubano. Pero entiendo que esa apertura de relaciones entre los dos países es beneficiosa, siempre y cuando, pero ellos han tratado, el mismo discurso de Obama en Cuba es un discurso caccioso para ganarse parte de la población y confundir también la población. Pero el gobierno cubano está claro en eso, y el pueblo cubano tiene bastante conciencia, y son gente muy consciente, y los americanos, esa apertura de relaciones no va a afectar en lo más mínimo el proceso revolucionario que se lleva en Cuba desde hace 50 años, desde hace más de 50 años. Sí. Hemos visto una mirada global de lo que pasa en el mundo, pero nos queda ya un minuto para ir concluyendo, porque el tiempo es oro y ya se termina. Elecciones en Haití recientemente, ¿qué implica eso para la relación dominico-haitiano? Tener un nuevo presidente y tener un país realmente, porque Haití es el país más cercano y con el que mayor tenemos comercio y todo lo que implica eso con la problemática haitiana y dominicana. Pero tenemos un presidente ahora en Haití. La situación de Haití es una situación muy, muy difícil. Un pueblo destruido por un terremoto no solamente terremoto en sí, sino un terremoto político. También en Haití sigue un terremoto político permanente de sus gobiernos. No es un problema de un gobierno. El problema de Haití es estructural, es un problema muy complicado. Es un problema ecológico, fundamentalmente. Un pueblo destruido, una ecología destruida, destruido sus bosques. Un gobierno que ha acabado con su país, lamentablemente, y apoyado por Estados Unidos. Mira, Clinton metió allí con una organización, una fundación que se enriquecen de la miseria de ese pueblo. Se han enriquecido esa fundación con la miseria, se cogen las ayudas internacionales, tanto el gobierno como esas instituciones. Es decir, que la situación de Haití es una situación muy complicada. Yo lo único que entiendo es que nosotros estamos casados con Haití forzosamente, tenemos que convivir con los haitianos y ser un poco flexibles con los haitianos, porque nosotros, el caso de Haití es un caso parecido al nuestro, cuando en momentos determinados de nuestra historia, tantos dominicanos se iban en frágiles horas hacia Puerto Rico a buscar mejor medio de vida. Ese es el problema haitiano. Los haitianos vienen aquí con un problema de económico, a buscar sustento económico. Pero los haitianos, un cambio de gobierno no va a cambiar el problema haitiano. Bueno, ya concluimos, darte las gracias una vez más por compartir este espacio y de hacer esa mirada global a nivel de lo que es la política internacional. Y eso es bueno, porque el dominicano tiene que estar atento de conocer lo que está pasando. Solamente decir, amigos y amigas, que gracias por seguir con nosotros en su programa Voz para el Cambio. Hasta la próxima.